Amén, mis hermanos. Doy gracias al Señor por esta gran bendición de poder entregar la palabra en el día de hoy, en este día miércoles, en un día feriado, en el cual nosotros podemos descansar y poder darle un tiempo más a nuestro Señor. Vamos a orar primeramente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por este gran día maravilloso que usted nos ha dado en nuestras vidas, de que usted ha sido con nosotros cada día. Padre mío, te pido, mi Dios, que usted sea usando como instrumento para poder entregar su palabra a nuestros hermanos, que podamos recibirla, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas, y por sobre todo hacerla por obra, Padre mío. Sea usted, Señor Jesús, cada día con nosotros, que podamos aprender y escuchar lo que usted nos está hablando. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, nosotros como cristianos y como también personas que estamos viviendo en este mundo, que sabemos que estamos en este mundo pero no pertenecemos acá, llevamos el día a día con situaciones que a veces no está a nuestro alcance de poderlos resolver, como otros sí. Pero el Señor nos está mostrando en estos momentos de cómo poder conllevar y convivir con esta situación. Y vamos a leer ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Lo leeré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta palabra, mis hermanos, nos está hablando de que muchas veces nuestros pensamientos nos traicionan. Y esa es una de las primeras batallas espirituales que tenemos nosotros, de la guerra que llevamos espiritual, que muchas veces, ojalá no sea en nuestro caso, de que hermanos que se han alejado del Señor porque han tenido pensamientos negativos, han tenido pensamientos contradictorios, ¿ya?, con lo que es las cosas del Señor. Y es por eso que dice aquí que nosotros ya no andamos en la carne, sino que ya estamos en lo que es nuestro espíritu, en el espíritu del Señor. Que el Señor nos está ayudando a poder salir adelante derribando problemas, obstáculos que son guerras que se nos presentan en nuestras vidas, y una de ellas es nuestro pensamiento. Una de ellas es el pensamiento en el cual nosotros nos ponemos negativos y pensamos que hasta aquí nomás llegamos, o simplemente no puedo resolver este problema. Y espero que en nuestra iglesia o en nuestra hermandad no ocurra como ocurre en el mundo, que no conocen al Señor, que escuchan voces en sus mentes de que las quisieran callar y no oírlas más. Más el cristiano escucha la voz del Señor. El Señor nos habla en nuestras vidas, y yo sé que a muchos de ustedes han tenido pensamientos de que alguien le está diciendo algo. Obviamente es algo positivo, porque es el Señor el que está en nuestras vidas, y nosotros solamente tenemos que darle cabida a nuestros pensamientos, las cosas del Señor, porque los pensamientos son contradictorios y nos pueden ocasionar problemas en alejarnos en las cosas espirituales, en alejarnos en las cosas del Señor. Muchas veces, nosotros nos ponemos dudosos
lo que es el espiritual, en lo que es de la iglesia. Y nos dejamos llevar por pensamientos de la carne. El Señor, desde un principio, Él venció el pecado, Él se sacrificó por nosotros, Él murió en la cruz, pero nosotros sabemos que Él resucitó y Él venció y Él nos entregó a nosotros la victoria. Entonces, si nosotros somos hijos del Señor y pertenecemos a Él y seguimos sus caminos de todo corazón, tenemos que ser victoriosos y tenemos que tener pensamientos positivos hacia nuestras vidas. Y salir adelante y decir: Señor, yo quiero un aumento de sueldo, Señor, yo quiero que mi hijo pase de curso, que pase con buenas notas, no sé, muchas cosas, proyectos en nuestras vidas que nosotros queramos solucionar y entregársela al Señor y ser positivos en ese aspecto y entregársela a las manos del Señor, porque nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y a obedecerla. La voz del Señor es infalible y el arma que nos entrega el Señor es la oración. Y es una de las partes más importantes en la vida de un cristiano, la oración. Y decirle: si usted tiene esos pensamientos negativos, Señor, estoy aquí, ayúdame y saca estos pensamientos negativos. Ayúdame, Señor, a ser fuerte. Ayúdame a ser positivo en tus cosas, en los que son en cosas de tus caminos. Para que nuestras vidas puedan ser cosas que realmente llenen nuestras vidas, porque mis hermanos, nosotros estamos pasando situaciones difíciles y siempre las vamos a pasar. Ya podemos vencer el tiempo que estuvimos en pandemia, que seguimos comunicando por este medio, pero logramos vencerlo al enemigo de no poder ponernos ese obstáculo de quedarnos atrasados y quedarnos ahí, sino que seguir buscando las cosas del Señor por este medio, de buscarlo a Él, de poder aprender, ya sea en las palabras, en las predicaciones, como en los estudios. Mis hermanos, es importante poder estudiar la palabra del Señor, para que el pensamiento negativo de otra persona que no conoce al Señor no cambie nuestros pensamientos positivos en el Señor Jesucristo. Porque la mente es muy rápida y también la mente es muy débil. Nos dejamos llevar por cosas, ¿ya? Y no vemos que el Señor nos está diciendo que tiempo queda poco. No nos dejemos llevar por palabras que no son adecuadas a lo que es del Señor, a los caminos de nuestro Señor, porque ahí nosotros estamos luchando no solamente con nuestros pensamientos, sino que también estamos dándole cavidad al enemigo que entre a nuestras vidas. Mis hermanos, ahí como dice en Proverbios 16, porque hemos estudiado la palabra en Proverbios en el estudio bíblico, y ahí en Proverbios el Señor nos dice, por Proverbios 16, nos dice el Señor, Proverbios 16, versículo 32, nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Es mejor ser inteligente, ¿ya? Dar cabida solamente a las cosas del Señor y tener ese pensamiento positivo para poder vencer hasta, como dice aquí su palabra, tomar una ciudad. El Señor nos dice cambiar nuestro chip, cambiar nuestros pensamientos, buscarle a Él para tener la salvación, mis hermanos. Sabemos que tenemos la salvación, pero el Señor nos está enseñando a que nosotros debemos seguir la voluntad de Él
y no la nuestra. No permitir que nuestros pensamientos nos engañen y dejarnos llevar por las cosas que no son del Señor. Una mente sin Dios, lo sabemos, es un enemigo de Cristo. El pensamiento que no esté, ¿cómo se le dijera? El pensamiento de nosotros tiene que ser siempre en nuestro Señor. Sabemos que cuando nosotros despertamos en la mañana, tenemos que dar gracias al Señor por la vida y la salud que nos ha dado. Y tener un pensamiento positivo de que ese día va a ser mejor que el otro. Que ese día vamos a poder tener oportunidad de hacer cosas nuevas en nuestras vidas, teniendo en mente que el Señor está con nosotros. Si usted va a salir de su casa, va a hacer un trámite, tiene que tener en su mente que el Señor va a ser con usted, que el Señor va a ser guiando sus pasos y también de regreso a su hogar, de que el Señor va a guiar nuestro camino hacia nuestro trabajo, como también al estudiante, que está terminando el año, que tiene muchas cosas que hacer o que entregar, ¿ya? Hacia la sociedad según la carrera que esté estudiando. Pero que el Señor sea con nuestras vidas, mis hermanos, en nuestros pensamientos. Ahí en Romanos 8, le leeré en Romanos 8, nos dice el Señor, el versículo 6 al 7, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Leeré el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros nos preocupamos solamente de lo material, si nosotros nos preocupamos solamente, nuestro pensamiento está pensando en eso, no es agradable al Señor, porque el que provee, el que ayuda, es nuestro Señor Jesucristo, el Señor el que está con nosotros, el Señor el que nos ayuda, el Señor el que provee nuestro hogar, el Señor el que nos brinda de salud. Y el Señor hace las cosas como Él quiere, pero nuestro pensamiento tiene que cambiar. Los deseos de la carne nos alejan del Señor, lo sabemos. Y nuevamente les digo a mis hermanas que tengamos cuidado con las conversaciones de aquellas personas que no conocen al Señor, que ellos no tengan mayor fundamento que el que nosotros, porque nosotros tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, tenemos que saber trabajar la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, yo los invito a que participemos en los estudios bíblicos, porque es un arma infalible, así como la oración, también es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien nos pregunta algo, nosotros podemos responder con base y con fundamento. Así como los abogados se aprenden la ley al revés y al derecho para poder ellos ejecutar su trabajo, su labor, ellos se basan según las leyes y los códigos. Nosotros tenemos la ley, sobre todo, que es la palabra del Señor. Y que nadie nos diga que la palabra del Señor son mentiras porque la escribió un hombre. A lo mejor sí la escribió una persona, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo fue el que guió a esta persona para poder entregarnos esta palabra, que es mucha sabiduría, que no todo puede entenderla, la puede leer, pero no la puede entender como nosotros. Nosotros tenemos esa bendición de poder entender lo que estamos leyendo. Y bueno, el Señor
nos entregó el arma infalible que es la oración. Pero también una de las cosas de poder apartar al enemigo de nosotros y nosotros de poder crecer en lo espiritual también está la alabanza. Está la adoración al Señor. Porque al enemigo no le gusta que nosotros adoremos al Señor. Y lo sabemos. Sabemos que el Señor se merece toda honra y toda gloria. Porque nuestra guerra, aparte del enemigo, está en nuestras cabezas. Mis hermanos, no permita que sus pensamientos sean en contra de Dios. Que nuestros pensamientos siempre estén ligados a Él. Que si nuestras vidas y todas las cosas que hemos pasado, porque hemos pasado aflicciones, si estamos aquí es porque el Señor ha sido con nosotros, porque así lo quiso, porque en algún momento dado, en las dificultades que usted tuvo en su vida, se acordó de que usted es hijo del Señor. Y se acordó de que usted tiene un Padre todopoderoso, que el que escucha y hace. Mis hermanos, tenemos muchas batallas en nuestras vidas. Y una de las guerras espirituales que tenemos es esa. No dejarnos llevar por lo demás porque sabemos que nosotros tenemos la verdad. Y al contrario, nosotros somos los que tenemos que llevar a esas personas a nuestros caminos, a que conozcan al Señor. Tenemos una tarea muy grande, mis hermanos. Y si al Señor se le ha presentado en sus caminos una persona que no conoce al Señor, oremos para que esa persona lo conozca, que pueda recibir al Señor en sus vidas. Si el Señor le está dando la oportunidad, porque para eso estamos el cristiano, de poder alabar y predicar la palabra del Señor. Tiempo queda muy poco, mis hermanos. Nosotros tenemos que atraer a las personas a nuestros caminos, no salir nosotros para afuera. Mis hermanos, que esta palabra haya llegado a sus vidas y que la podemos poner por obra. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, Dios de la gloria, sea usted ayudando en nuestras vidas, Señor Jesús. Que podamos ser fuertes, Padre Celestial, que podamos ser, ponernos ese escudo, Señor Jesús, que usted nos ha entregado en nuestras vidas. Que ninguna carne ni potestad sea contra nosotros porque somos sus hijos. Proclamamos a ti, Padre Celestial, que usted sea ayudándonos y sernos fuertes. Que podamos crecer cada día más espiritualmente y ser hijos llenos de tu gracia, Padre Celestial. Ayuda a nuestra iglesia, Señor Jesús, para que podamos ser grandes en el Espíritu. Y gracias, Señor Jesús, en usted. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.